política lingüística. Esto es la primera vez que ocurre. Y es una condición necesaria. Los reinos de taifas han imperado no por ninguna perversión de nadie, sino porque había gente con mucho coraje y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo que han hecho sus cositas de las que les cuesta desprenderse. Entonces, yo eso lo vería en un sentido positivo. Todos esos trabajos. Ahora, ¿qué pasa si cuando hay que dar un paso más, y el paso más sabemos cuál es, que es, teniendo presente que tiene que haber un liderazgo político, que es indudable, tiene que haber también un liderazgo técnico-social o como se quiera llamar, es decir, una academia. ¿Para qué? Porque si no, la Dirección General de Política Lingüística no puede hacer, digamos, muchas cosas, porque tienen que entrar filólogos y otra gente, pero tiene que ser un estamento diferente. Y ya serán dos fuerzas que empujen en el mismo sentido. Entonces, ¿qué pasa si mucha de esa gente, cuyo mérito yo no le niego, más aún, hay que reconocérselo a muchas de esa gente, que son taifas, cuyo mérito es, por otra parte, bien reconocido, porque está ahí, los trabajos que han hecho, que son muchos y muy buenos. Entonces, ¿qué pasa si esa gente, por no desprenderse de su pequeño esto, no están dispuestos a dar un paso más? Pues que se tendrán que quedar en el camino. Se tendrán que quedar en el camino, ya se sumarán si puede, y habrá que hacer todos los esfuerzos para que se sumen. Pero, si por este desencuentro de reinos de taifas no se da el paso que se tiene que dar, y recuerdo que en la intervención anterior el ponente ha sugerido que puede haber cambio de mayorías en las próximas legislaturas, lo ha sugerido, yo no lo creo, pero podría ocurrir que tuviese una mayoría que efectivamente intentase desmontar muchas de estas cosas, ¿no? En todo caso, si eso ocurre, pues ocurrirá, porque es así el mundo y la vida, ¿no? Bueno, pero el momento de ahora es avanzar en el sentido de crear una institución lingüística, la academia o como lo queramos llamar, para que avance. Y eso no se puede demorar porque haya desacuerdos, porque hay desacuerdos de unos y hay acuerdos de otros. O sea que no hay... ¿no? Yo pienso que tenemos que aprovechar la coyuntura de esta dirección general, porque cuanto más se consolide, gracias a una institución política de ese tipo, que es la primera que tenemos, cuanto más se consolide, más tenemos ganas para el futuro. Entonces, a ver si ahora nos vamos a perder esta oportunidad, digamos, nueva, pues porque hay algunos desacuerdos, pues que si los hay, que los haya, porque... ¿Y qué pasa si 3 personas no se quieren poner de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que habrá que seguir los que estén de acuerdo, claro. ¿O no? Sí. Ese es mi punto de vista. Sí. Sí, yo quería tirar un poco de refranero. Vale. La primera es, a perro flaco todos son pulgas, ¿vale? Aplicable a lo que estábamos hablando. Realmente son circunstancias sociológicas que se dan cuando el reparto está una solución muy leve, etcétera, etcétera. Bueno, que vosotros sabéis más, ¿no? Pero bueno, el aragonés, en cuanto a esa balcanización, de alguna forma, le viene bien el refrán, ¿no? Yo quería ser, o soy, bastante más optimista. Yo creo que, por ejemplo, la solución gráfica está para pasado mañana, quiero decir que no es que tenga información privilegiada, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que a veces nos detenemos con una piedrita así, ¿vale? Y nos quedamos mirando la piedrita y no seguimos el camino. Es una convención. También es cierto que como decía, estoy en el refrán, otra cita, ¿no? Yo soy en mis circunstancias, es decir, no vamos a escribir en cirílico, ¿vale? Porque nuestro entorno es románico, ¿vale? Y eso vale también para esa definición gráfica del alfabeto y vale también para otras, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser inteligente. La inteligencia es un valor que tenemos que, cuando somos comunidades pequeñas todavía más, ¿no? Tenemos que trabajarla mucho, la inteligencia, entonces hay que ser lo más inteligente posible. No, sí. pensaba que... Vale. Sí, no, porque como el tiempo se nos va... Vale, venga. De las preguntas que habéis hecho, hay una clarísima,
y es lo de las propuestas, vamos. Ese segundo nivel asociativo, ¿vale? Hay un primer nivel, que es el que cada uno está en su ámbito, en su tribu, como queréis llamarlo, ¿vale? Pero no hay una relación cotidiana en la que, bueno, eso nos está pasando y eso hay que intentar solventarlo. Lógicamente se solventa mucho más fácil con herramientas desde las administraciones que desde los ámbitos asociativos, ¿no? Y bueno, lo que es prioritario para salvar el aragonés, hay que defender las dos cosas. Hay que salvar Fableilandia, y me atrevo a decir Fableilandia porque ya ha salido de boca de un ponente, y hay que salvar el aragonés, hay que salvar las dos cosas. ¿Qué nos pondríamos de acuerdo? ¿Se pondría Fableilandia de acuerdo? En cosas como, ¿hay que ampliar la base social del aragonés? Por supuesto, hay que ampliar. ¿Hay que hacer una campaña de alfabetización en las zonas? Por supuesto. Bueno, pues para hacer esto tenemos que superar esa piedrita, ¿no? Bueno, pues vamos a superarla. Es decir, que el mundo da una vuelta cada día, ¿vale? ¿Por qué esto no se resuelve pasado mañana? Pues se puede resolver pasado mañana. Bueno, pues gracias. Yo diría que si quienes queráis hablar, pues se recogen todas las cosas con brevedad, por favor, porque se nos está yendo el tiempo y vosotros decís lo que queráis y así. Yo brevemente quería decir que me parece muy acertado la ponencia que habéis hecho de qué pasa aquí en Aragón, que nuestros vecinos navarros, nuestros vecinos catalanes se ponen de acuerdo y aquí nos cuesta mucho juntarnos para hacer cualquier tipo de iniciativa, bien sea colaborativa, bien sea de cualquier otra índole, ¿no? Como bien decíais en los estudios del TIS y tal, que nos costaba mucho a los aragoneses arrimarnos. En cuanto al aragonés, a esta gente que por lo que ve tiene sus disputas tipo egos y tal, desde lo institucional se puede obligarles a que si realmente les importa la lengua y la quieren preservar, se reúnan y hasta que no se pongan de acuerdo o hacerles algo para que si realmente quieren salvar la lengua se pongan de acuerdo de una vez y que no piensen en ellos y que piensen en la ciudadanía que habla y charla el aragonés. Bueno, creo que espera, recogemos todo y... A ver, ¿algo más? ¿Alguna cuestión más? Porque es que se nos va el tiempo. Yo muy brevemente matizar lo que he dicho antes en la línea con lo que decía Pepe, que quizás lo que he dicho de las taifas y tal sonaba como despectivo, pero hay que reconocer todo el trabajo, y estoy contigo, Pepe, y quizás lo que hay que incidir ahora sobre todo, dejar esas disputas que son mucho del mundo urbano y filológico e irnos a la educación en los territorios donde se habla todavía, que ahí es donde tenemos más tajo y posiblemente mucho más agradecido, que los niños son mucho más fáciles de gobernar. ¿Alguna cuestión más? Pues bueno, ahora ya contestéis lo que queráis. Yo soy más de la seducción que de la obligación. Por la pregunta que hacías, no me sé tu nombre. Sí, a ver. Pues yo soy más de seducir que de obligar, aunque lo natural, porque me sale a mí es, tú ven para aquí que si no te parto la cara. Eso es lo primero que me sale. Pero sé que eso no funciona. Y a mí me pasa tengo 5 hijos. Y el pequeño es indomable. Y el tío dice, no, pues como no los seduzcas... Entonces, trasladando eso de los pequeños, los críos, a los mayores, yo creo que hay que buscar mecanismos de seducción, astutos, audaces, que los hay. Y otra cosa se llaman premios. ¿Cómo hacemos para que una cosa pase? Pues pon un premio, algo que luego no quiere, pues también lo decía Pepe, pues que no quiera, ¿qué vas a hacer? Pues ya, pues si no quiere, ¿qué vas a hacer? Pues no quiere. Pues el premio puede ser que pasen a la historia como que se han puesto de acuerdo y... Pues bueno, hay que inventarse, tenemos que ser un poco más creativos, la imaginación sociológica da para muchas cosas. No sé. Yo también coincido con Chemi, la importancia de la seducción, pero bueno, nosotros como también venimos de la participación y por ahí, a mí lo que siempre me ha dado rabia, pensando digamos internamente, ha sido el tema, y claro, que alguna gente a lo mejor no viene, pero que no hemos sido capaces de hacer lobby. ¿No? O sea, como grupo de presión, por todo, utilizar también esa presión, ¿no? Quiero decir, en el sentido positivo, un lobby todos sabemos que puede ser negativo y no vamos a pensar en un lobby y tal, pero no hemos sido capaces en muchas ocasiones de ser lobby, y ahora que verdaderamente estamos en una situación que tenemos alguna herramienta, incluso en lo legal, quiero decir, que pues no ha sido, yo creo que muy esclarecedor el tema de ver cómo hay pequeñas cosas, quiero decir, ¿no? Tenemos algunos temas que yo creo que serán impensables. Vamos a tener oficina de lengua aragonesa en Huesca y en Zaragoza. Es cierto que es un ámbito urbano, que estamos alejados, pero a lo mejor son modelos que se podría llegar a algún otro sitio, a algún territorio, a hacer alguna pequeña cosa de estas.
A lo mejor desde, por retomar el tema de los territorios de lo local, se pueden ir construyendo pequeñas cosas que yo creo que si dan beneficios será difícil echarlas para atrás. Y luego, además de la seducción, indudablemente, quiero decir, pensar también en cómo podríamos hacer verdaderamente el lobby, sin renunciar a nuestra taifa, en el sentido positivo, de decir, porque yo a lo mejor tengo una asociación, un grupo, lo que sea, que llevamos un tiempo trabajando y podemos continuar de esa manera, pero a lo mejor verdaderamente pasar a eso lo que decíamos, esas organizaciones de segundo nivel, que sería antes cuando comentaba Carmen, pero hay espacios de encuentro, esta gente se ve, no se ven como no sea, pues para a lo mejor para alguna cosa a la que se les cita, ¿verdad? Casi a la fuerza, de aquellas maneras con reticentes y tal, o sea que se piden estos espacios de contacto. Y ahí habría toda una clave, porque somos seres sociales, quiero decir, no volviendo un poco a los sociólogos, entonces necesitamos estos espacios de relación. Y en ocasiones hay también otra metáfora que es la del encuentro improbable, ¿no? Quiero decir, ¿no? Si te gusta esa chaime, quiero decir, pues si a lo mejor esta gente no se juntaría nunca, hagamos que se encuentren. Y ahí sí que tendríamos que buscar dónde está el tema de la seducción y la audacia para formular estos encuentros que dirán pie a este segundo nivel organizativo que nos permitirá crecer. Bueno, no, yo solamente quería decir, no sé si tiene mucho que ver, pero que hace unos años varias personas fuimos padrinos y madrinas de algunas palabras aragonesas. Yo soy madrina de una palabra, entonces quiero decir que eso ilusiona. Y luego hicimos un libro con la palabra de cada uno, ¿no? Con la que defendía cada uno. Bueno, pues pequeñas cosas así son ilusionantes. Pues sí. Sí, un inciso al hilo de lo que dice la asociación que promovió eso, fue Ronda de Estudios Sí. Aragoneses, que ayer celebramos el 40 aniversario. Entonces, ya que ha salido, pues buena oportunidad. Me ha parecido muy interesante las propuestas que habéis lanzado, no sé si han sido unas 7 así, como para reflexionar sobre lo que es el tema del mundo aragonés. Y también muy interesante el tema de cómo podemos convencer a la gente que más o menos, pues, como bien decía el jurista Ángel, pues la gente que a lo mejor tiene cierta indiferencia o que de primeras lo puede no apoyar, decir, o sea, la gente que no está convencida, pues como aunar fuerzas, que sea un poco transversal, pues para que si somos pocos podamos aunar a una mayoría, ¿no? Bueno, pues vamos a darles un aplauso. Sí, bueno, pues ahora a mí se me había pedido que hiciera algo de conclusiones. La verdad es que tengo que decir que yo la primera sesión no pude venir, entonces vine a la segunda. Por una parte me gustó entrar en la segunda porque realmente los testimonios fueron una aportación tan rica y tan emotiva, y creo que uno de los criterios que se han dicho en varias de las exposiciones que yo he estado es poner a las personas en el centro. Eso es, poner a las personas en el centro y a los hablantes en este caso, pues como sus derechos, los derechos de los grupos discriminados. En ese sentido, pues es muy acorde que se haga este seminario aquí, y hay que agradecer al Centro Pignatelli también y al Gobierno de Aragón, porque en este centro se trabaja siempre desde la perspectiva de los grupos discriminados, sean pues en los conflictos armados pues para construir la paz, o sean en otro tipo de conflictos, o también en la cultura, pues sacar a la luz aquellos temas que son necesarios, que son patrimonio y que no son considerados. O sea, en ese sentido creo que está muy bien. Realmente, ya digo, los testimonios, yo cuando le escuché a Pepe Bada decir que empezar su intervención diciendo que le acunaban con una nana que decía anonon, pues eso emociona, ¿no? Porque a muchos nos acunaron con esas palabras o con otras palabras de nuestros abuelos, o cuando se habló de todo, de que las palabras, y además se hizo con las propias lenguas, pues representan todo un universo simbólico de la niñez, de la lengua materna, del paisaje, de las casas. Pues todo eso, todas esas emociones, a mí que sería una candidata a la indiferencia, digamos, no me había tocado tanto en el corazón porque no había escuchado esas personas que además realmente conectaban también con parte de mi vivencia de niñez. Y seguramente pues mucha de la sociedad civil podríamos llegar a través de las vivencias de los hablantes y de las pérdidas que ocurren.
También vinieron bastantes cuestiones positivas, digamos, optimistas, de la mano de los hablantes. Me acuerdo cuando habló la alcaldesa de Mequinenza y dijo que tenían un grupo de 500 mujeres que habían decidido leer en catalán, por leer a Moncada, que realmente se leía en Barcelona y cómo no se iba a leer en su pueblo. Pues yo creo que ese es un ejemplo de movilización de la sociedad civil, que es un ejemplo, y al hilo de eso, cómo habían decidido en una asamblea que tenían derecho a decidir cómo se llamaba lo que hablaban, y que habían dicho algo que a mí me impresionó también: nosotros hablamos catalán y los catalanes también. Es que eso fue buenísimo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que aprendí de vosotros, que hablasteis el otro día, y yo creo que eso tiene que ser una de las conclusiones importantes. Después, bueno, en la primera sesión, pues por los apuntes que me han pasado, el profesor Fernando Ramallo pues habló también de cómo es una riqueza, o sea que Aragón, el hecho de que tenga 3 lenguas que convivan, lo llamó un lujo, y que insistió que pese a la situación de precariedad todavía es posible un desarrollo, y que las acciones que están llevándose a cabo en política lingüística junto a un marco jurídico adecuado y su enseñanza como materia vehicular podrían hacer posible supervivencia, o sea, también hizo una aportación positiva. Luego se habló de dos lingüistas, Javier Giralt, que habló del catalán, y Francho Nagore del aragonés, pues abordaron la perspectiva histórica y dialectológica. Nacho Sorolla de la Universidad Rovira y Virgili y Xavier Jimeno de la Universidad de Zaragoza pues aportaron la parte sociolingüística, exponiendo datos obtenidos sobre el censo de las lenguas de Aragón del año 2011, y se presentó una sinopsis comparativa entre los estudios de tipo sociológico confeccionados desde 1994. Bien, una cuestión que ha salido también, la importancia de la transmisión generacional, que en el caso del catalán pues parece que está más afianzado por lo que sabemos de que es una lengua con mayor impulso por la parte de Cataluña, pero en el caso del aragonés pues habría que cuidarlo, ¿no? Habría que cuidarlo. En esta sesión, pues como es reciente, ¿qué resumen voy a hacer o qué conclusiones? Lo hemos visto. Quizá yo destacaría la cuestión del liderazgo institucional. Adelante, creemos esa academia lingüística y reunamos a los que han trabajado, que tienen, reunamos, estén de acuerdo o no estén, y trabajemos para que lleguen a un acuerdo, porque realmente la referencia a la autoridad lingüística salió en la mesa de los medios de comunicación, en donde se escudan quienes piensan que realmente estas cosas no venden y que además no tienen criterios para abordarlas porque la sociedad no les da, o las instituciones, unas líneas, ¿no? O sea, que no les demos excusas. También en esa mesa salió algo importante, es pedir a los medios públicos, es decir, que pagamos todos, la televisión de Aragón y los medios que haya, la radio de Aragón, pues que tengan espacios y que tengan guiños de respeto y de acogida de estas lenguas. Eso es importante, eso es una cuestión política que se puede hacer. Bien, y finalmente yo había escrito aquí unas cuestiones que también han salido, como la lengua es una riqueza y que la lengua es un patrimonio inmaterial que hay que preservar. Eso es una afirmación que ha quedado desde luego asentada, que la lengua no es una barrera sino un puente para el entendimiento, y también se dijo aquí que el catalán, que por los anticatalanistas se ve como un arma arrojadiza, sin embargo puede servir y está sirviendo, nos decían las personas que viven en las lindes con Cataluña, pues para llevarse bien, para entenderse, es decir, que es un vehículo de entendimiento, no es un vehículo de separación. Por otra parte, tengo aquí también, las lenguas no se ajustan a las fronteras, no hay fronteras para las lenguas. ¿Por qué tenemos que ajustar las lenguas a las fronteras? Es decir,
En mi pueblo también ponía, somos aragoneses, hablamos catalán en una pintada. Pues, ¿qué? O sea, lo de las fronteras es un tema que hay que debatir. Hay controversias varias, que ya las habéis delimitado, y tengo aquí pues necesidad de dignificar las lenguas minoritarias y sus hablantes, necesidad de normalización mínima, necesidad de alfabetización en estas lenguas, necesidad de transmisión generacional para su supervivencia, necesidad de concienciar a la sociedad aragonesa en general, necesidad de acuerdos entre los expertos, necesidad de colaborar entre Cataluña y Aragón al respecto de la lengua. Aquí se mencionó, Pepe Bada lo hizo, como en su momento pues se habló con Cataluña para la cuestión de maestros, compartir expertos, etc. Concienciar y rechazar el que se convierta este tema en herramienta o arma arrojadiza entre los partidos. Es que eso hay que estigmatizarlo, sencillamente. No se puede consentir, ¿no?, que un partido en mi pueblo recogiera firmas contra lo que se hablaba allí a 30 kilómetros. Mi pueblo es Alcañiz. O sea, yo recuerdo eso, recoger firmas contra una lengua viva que se habla a 30 kilómetros y que yo misma y mucha gente de allí utilizamos palabras porque son las que se cuelan a través de todo el flujo entre los pueblos, ¿no? Incidir en los medios de comunicación públicos para la dignificación, dar espacio y respeto y seguir debatiendo y comunicando. Y finalmente tengo aquí una cosa que es la necesidad de que los representantes del pueblo de Aragón, de todos los partidos, se conciencien y admitan su responsabilidad en la defensa de las lenguas como parte del patrimonio cultural de Aragón y apoyen de buena fe. Esto parece ser que legalmente lo de buena fe es una cosa, ¿verdad?, que lo he escuchado en otros lugares, de buena fe y de manera práctica los esfuerzos de las políticas públicas en marcha coherentes con el objetivo de dignificar y preservar las lenguas de Aragón. Y nada más. Sin más, yo soy el director de la cátedra Joan Fernández de Lilla, que es quien ha organizado estos eventos. Ya sabéis que esta cátedra aúna dos instituciones, que es la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Creo que en nombre de las dos instituciones, Francho, he de agradecer al Centro Pignatelli que nos haya acogido aquí de una manera tan calurosa, y quiero agradecer también a todos los ponentes que han intervenido hoy y que han intervenido en estos días, porque creo que en todos los casos han estado presididos por el sentido común y me parece que ha sido muy útil todo lo que hemos escuchado aquí. Y por último quería decir que si hay estudiantes universitarios que quieran que se les reconozca estos seminarios, estas jornadas como créditos, me tienen que enviar una pequeña memoria a una dirección que aparece ahí en las listas de asistencia, en el plazo más o menos de 10 días. ¿De acuerdo?